se los orienta un poco a todo lo que es lo que va como ejercicios o ejemplos de ejercicios para el examen final. Así que bueno, en las clases prácticas yo les recomiendo que sí, que se sienten y que empiecen a practicar porque bueno, es lo que los va a ayudar a terminar el concepto o a cerrar ciertos conceptos que lo hemos visto en estas clases, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar con el aplicativo Microsoft Word, que ya habíamos sabido de que es una de las unidades de la materia. Si no lo tenemos, como en este caso, como un icono de pantalla o acá, en este caso sí lo tengo yo acá en la barra de tareas, lo podemos buscar. ¿Cómo lo buscamos? Con el buscador del inicio y ponemos Word y automáticamente nos va a encontrar. Word es un aplicativo de escritorio donde me permite abrir documentos, donde yo voy a trabajar esos Perdón, documentos. Euge, no estás compartiendo pantalla. Ah, no me digas que me olvidé. No, si hoy estoy. A ver. Bien. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora, bueno, gracias. Decía de que si nosotros no tenemos en la pantalla el icono del Word, del aplicativo de Word, lo podemos tener en la barra de tareas, como en este caso, pero si no está en ninguna de estas dos opciones, podemos ir a inicio y escribir Word. Este aplicativo me permite a mí trabajar en documentos. Cada vez que yo use este aplicativo, se abre o se ejecuta un documento, ¿sí? Voy a darle clic y automáticamente me muestra distintas plantillas para yo abrir, ¿sí? Me muestra el documento en blanco, como lo ven ahí. Siempre todo aplicativo que se arme en Word va a empezar su nombre, cuando es uno nuevo, con documento. Documento 1, si abro otro es documento 2, documento 3, hasta que yo lo aprenda a guardar y darle un nombre, ¿sí? Entonces me posiciono en el blanco. Estas son plantillas predeterminadas que vienen ya para sobreescribirlas, por ejemplo acá del currículum, un calendario, algún folleto. Son todas plantillas que se les suelen llamar para que nosotros las podamos editar según nuestras necesidades. Nosotros vamos a arrancar con los documentos en blanco, ¿sí? Como ven acá, yo ejecuté mi documento en blanco y automáticamente Word le pone el nombre como documento 1, ¿sí? Ese nombre es por defecto. Si yo abro uno nuevo, archivo nuevo, me va a volver a ofrecer todas las plantillas y el documento en blanco. Si abro uno nuevo, automáticamente voy a tener otro documento que se llame documento 2. Y así sucesivamente a medida que yo voy guardando. Ese nombre se da por defecto. Y ese nombre es el que nosotros tenemos que cambiarlo cuando lo vamos a guardar. Esa opción de guardar siempre está acá, en la pestaña Archivo, ¿sí? Acá tengo una cierta información. Cuando se abre el documento, voy a trabajar con el 1. Cuando se abre el documento, tengo cierta información donde hay información exclusiva del documento, como el tamaño que tiene, la hora de creación, quién lo creó, qué sistema o qué computadora. Eso va a depender del nombre del autor, etcétera, etcétera, etcétera. Después tengo la parte de nuevo, en donde yo ahí, como mencioné anteriormente, puedo crear nuevos documentos o usar todas las plantillas que me ofrece.
En otras versiones ofrece las mismas o un poco más reducidas las plantillas, o hay a veces que no están directamente, ¿sí? Y acá en el abrir me va a permitir a mí ir a buscar un archivo ya existente y también me va a permitir ver los más recientes. O sea, todos los archivos que yo abrí en la última ejecución o en la última vista del programa Word. Y los más recientes en esta computadora son todos estos archivos, ¿sí? Podemos tener más, hasta un montón acá, hasta abajo, pero bueno, el uso cotidiano que le he dado a estos archivos es lo más reciente en la computadora, ¿sí? Después tenemos dos guardar, uno que se llama guardar y otro que se llama guardar como. ¿Qué significa el guardar y el guardar como? Es acá en donde nosotros tenemos que diferenciar bien por qué uso un guardar como y un guardar. En el primer caso, el caso más importante, cuando yo tengo un documento 1, por ejemplo, esto a mí me está indicando que yo nunca guardé el documento. Y me está indicando de que si hoy en este momento se me corta la luz y se me apaga la computadora, ese documento que yo estuve trabajando, sea con un montón de texto, agregando texto, no puede llegar a ser recuperado o guardado, o puede llegar a ser recuperado alguna cierta cantidad de texto, porque internamente el documento tiene como un guardado automático, pero no siempre funciona y no siempre está configurado, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en el examen es guardar mi documento para que no me pase ninguna situación como la que les decía recién, que se me corta la luz, que lo cerré sin querer, que no sé dónde está, que no lo encuentro, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo voy a guardar mi documento? Con el guardar como. Eso es lo que lo permite a nosotros sacar ese documento 1 y colocarle un nombre al documento. Yo seleccionando acá el guardar como, me está diciendo que yo lo voy a guardar en esta PC y que los últimos guardados los hice en esta carpeta. Es un dato extra, digamos, ¿sí? Yo le voy a poner en esta PC y le voy a poner que examine la carpeta a donde lo quiero, o sea, que la busque o que la examine, ¿sí? Lo podemos dejar en ese disco o en el disco documentos, y le vamos a poner clase virtual, ¿sí? Acá en esta ventana que se abre, si ven, tiene como nombre guardar como. Acá la ventana, yo elegí la carpeta donde lo quiero guardar y le doy un nombre al archivo, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso, dónde lo guardé y el nombre del archivo. Cuando nos vamos al final, cuando hagan ustedes su examen, tienen que tener bien en cuenta eso, porque nosotros en el examen les pedimos que guarden el archivo en tal carpeta y le coloquen tal nombre, ¿sí? Así que eso tienen que tener muy en cuenta porque hay veces que se olvidan y no lo guardan, ¿sí? Pero se los especificamos en los ejercicios y aún así no lo hacen, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta en dónde y el nombre. Entonces yo voy a hacer un clic en guardar y observen cuando yo le dé el clic en guardar, observen qué se pone acá en documento 1. Automáticamente ya le otorgo el nombre al documento, que le puse clase virtual, ¿sí? Ahora, me quedó el para qué sirve el guardar. El guardar es para hacer un guardado a medida que lo voy trabajando, porque el guardar como me sirvió para hacerlo la primera vez y generarle el documento con el nombre que yo necesito. También puedo hacer un guardar como, hacer lo mismo,
¿sí? En la PC, examinar, y le puedo decir una versión para tener como una copia de respaldo, ¿sí? Versión 1. Puedo ir trabajando así, pero siempre tengan en cuenta que cada vez que yo guardo es el documento, el último documento que yo guardé, el que me abre por defecto, que me deja abierto. Si yo minimizo acá, voy a tener el clase virtual. No, no lo voy a tener en este caso. O sea, voy a tenerlo, pero voy a tenerlo en la carpeta documentos. O sea, para que vean acá que voy a tener clase virtual y clase virtual 1. Este es como una copia de respaldo o como unas versiones de los documentos. Yo quiero trabajar en clase virtual, entonces voy, lo abro desde acá directamente. Vieron que esto es lo último que estoy haciendo, los recientes, para eso lo puedo utilizar. Además, si ven bien acá, abajo me está diciendo la ubicación del archivo, está en el disco D de los documentos y se llama clase virtual. Y ahí voy a tener dos documentos distintos. Empezamos con documento 1, se transformó a clase virtual, y este segundo lo transformé a clase virtual 1 con el guardado com. Con el guardar simple, ese que está acá, yo voy a escribir clase ejemplo, ¿sí? Y con el guardar si yo sigo trabajando, ¿sí? Se me corta la luz, esto ya no va a aparecer, pero va a seguir activo el archivo, ¿sí? Entonces con el guardar me aseguro de ir haciendo cierta cantidad de hojas o ejecutando cierta cantidad de hojas y dándole un guardar. Guardar. ¿Sí? Entonces, archivo, guardar. Ese archivo guardar también lo puedo reemplazar por este guardar que está acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo llegó ese disquete o ese guardar? Y además tengo la opción de usarlos también con las teclas, como les muestra ahí, que es el control G. Lo puedo ir haciendo, agregando texto, imágenes, todo, trabajando en mi documento, y le puedo hacer control G, control G, control G, o directamente le doy un clic al disquete que me representa el guardado solo. ¿Sí? ¿Cómo llegó este guardar acá? A través de esta cinta de accesos rápidos, ¿sí? Esta cinta de accesos rápidos me va a permitir tener a la mano distintas herramientas para ir ejecutando un poco más práctico el acceso, ¿sí? Entonces, y esa cinta yo la puedo, o barra como dice ahí, la puedo personalizar. En este caso, todas las opciones estas que tiene tildadas son las que puedo ver, ¿sí? Si yo agrego, por ejemplo, vista previa, ¿sí? Me muestra el documento en una vista previa antes de la impresión. Si yo agrego impresión rápida, agrega una impresora donde yo termino e imprimo. Termino e imprimo. Termino e imprimo. Porque sé que este documento lo quiero imprimir así tal cual. ¿Sí? Si yo no tuviera este icono acá, así como está acá, tendría que ir a Archivo, Imprimir. Y recién darle el imprimir acá. ¿Vieron la diferencia? Que la valla de acceso rápido es un solo clic, por ejemplo, esa es una de las diferencias. Voy y hago el clic ahí, en cambio, si no tengo ese icono en la valla rápida, tengo que ir a Archivo, Imprimir. Ahí tengo una pregunta. Sí, profe. Ah, no. Esos son viejas. Preguntas viejas. Entonces, esa es la utilidad, en fin, de la barra, de la cinta de barra, ¿sí? Ahí tengo más opciones del abrir,
el enviar por correo electrónico, este caso no lo vamos a usar mucho porque se necesitan más configuraciones. El de la ortografía y gramática, cuando yo tengo documentos muy amplios, me sirve para ir controlando la ortografía o la gramática en cada párrafo, el dibujar tabla, el modo mouse, más comandos que puedo ir a agregar particularmente que yo necesite, ¿sí? Todo esto es a criterio y a más gusto de cada uno de los que se va acostumbrando al uso de la compu, ¿sí? Acá el nuevo, este documento nuevo en blanco, si yo hago clic acá, se va a abrir un documento y etcétera, etcétera. Entonces, nos evitamos de ir a archivo, nuevo o abrir, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, esa es la pestaña de archivo. ¿Sí? Esto lo que yo tengo acá es mi hoja A4 o la famosa, o sea, la más conocida es de tamaño A4 y también vamos a tener distintos tamaños de hoja, que eso los vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo clásico es hoja acá de tamaño carta y hoja A4, ¿sí? Que son las más conocidas. Word tiene distintas, a ver cómo les puedo decir, tiene distintas pestañas o herramientas que me van a permitir a mí ir manejando mi documento, con un montón de necesidades para mejorar la presentación de mi documento, ¿sí? Y esas pestañas son archivo, inicio, insertar, como ven acá, insertar, diseño, formato, referencias, correspondencias, revisar y vista. Nosotros hoy en día en la materia que estamos, vamos a ver todo lo que es inicio, hasta acá, hasta este bloque, porque a la vez cada pestaña, si yo entro en cada una de las pestañas, se dividen en bloques, como le vemos acá. Un bloque de índice, un bloque de títulos. Acá tenemos un bloque de portapapeles, un bloque de fuente, un bloque de párrafo, de estilos y de edición. Nosotros en la pestaña inicio, en la prueba de suficiencia, vamos a ver bien todo esto de cortar, copiar y pegar, lo que es el bloque de fuente y lo que es el bloque de párrafo, ¿sí? Lo otro, esto lo vamos a ver en la otra materia para avanzar un poco en todo el formato de estilos y darle más personalización a los documentos. Y así sucesivamente. Vamos a ver cierta parte de esto, de esta, y las otras pestañas ya se ven en la otra materia para poder terminar el aplicativo. Vamos a empezar con la pestaña inicio y el bloque de portapapeles. Nosotros habíamos visto en el sistema operativo que yo podía hacer una combinación de letras y esa combinación de letras a mí me iba a permitir hacer una actividad como la de guardar. Cuando yo me posiciono acá y combino la letra Control G, me va a guardar automáticamente el documento y me evito de ir con el mouse hasta el disquete. En este caso, con el inicio de portapapeles, es lo que hemos nombrado anteriormente, es el famoso cortar, copiar y pegar, ¿sí? En el sistema operativo lo vimos mucho con las capturas de pantalla, que yo las podía cortar, copiar y pegar, ¿sí? En este caso, lo vamos a ver con los textos, con párrafos, con imágenes, con tablas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les estoy dando un ejemplo de uso del copiar, cortar y pegar. Yo puedo poner, por ejemplo, acá Eugenia Gema, que es mi nombre, y yo una vez voy a poner un poquito más. Acá en la parte inferior, bueno, voy a aprovechar para explicarles acá, en la parte inferior, derecha, arriba de la hora, yo le puedo dar el zoom que yo necesite a mi hoja de trabajo, ¿sí? En este caso siempre se abre por defecto,
Algunas compus lo tienen al 75% o al 80%, y hay otras que también lo tienen al 100% de la hoja, ¿sí? Siempre y cuando siempre de tamaño estamos hablando de la hoja. Y es un tamaño de visión, no significa un tamaño realista, ¿sí? Entonces, si yo mientras más amplío el zoom, más grande se va a ver lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Y caso contrario con el mínimo. Siempre el zoom va a estar en la parte inferior a la derecha del aplicativo Word, ¿sí? Bueno, yo voy a ingresar mi nombre, ¿sí? Y yo lo puedo seleccionar. Vamos a poner un poquito más amplio. ¿Qué pasa si, bueno, a ver, espera un ratito, antes de llegar a eso. Si yo no tengo nada seleccionado, mis iconos de cortar, copiar y pegar están en grises, están inactivos, le solemos decir, porque no hay nada que podamos seleccionado que podamos usar esos iconos. Así que por eso es que están inactivos. Pero si yo selecciono, observen que están como en gris, si yo selecciono mi nombre, automáticamente se activan. El que no se activó fue el pegar, porque todavía no tengo ni nada cortado, ni nada pegado, copiado, para poder pegarlo, ¿sí? Entonces, yo voy a seleccionar mi nombre y le voy a decir cortar. ¡Oh! Se desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el cortar? Hace como un traslado de lo que yo estoy cortando, ¿sí? Entonces yo acá hago varios enter, por ejemplo, me muevo de la hoja y lo pego. Mi Eugenia Gema estaba por acá y lo trasladé acá. Eso básicamente es lo que hace el cortar. Hay gente que suele también cortar y reemplaza lo que vendría a ser el suprimir o el eliminar. Hay a veces que es lo mismo y hay a veces que no, porque bueno, no es lo mismo trasladar que eliminar, digamos. Después no lo puedo llegar a volver a usar a eso cuando uno lo elimina, ¿sí? En cambio, en trasladar sí, voy a poder seguir cortando, es solamente trasladar. Después, a ver, yo voy a seleccionar y voy a hacer el famoso copiar. Con el copiar se activa también el pegar. Entonces yo ahora ya no necesito que mi texto que yo vaya a copiar esté seleccionado, pero sí le tengo que decir dónde voy a pegar eso que he copiado. Por ejemplo, ahí, al último de Gema. ¿Sí? Y si yo sigo acá, me va a seguir insertando más Gema. Eugenia. Todas las veces que yo necesite, hasta que yo haga otro copiado o otro cortado, ¿sí? Siempre pasa así. Si yo me posiciono acá, vuelvo a tener Eugenia Gema, ¿sí? Si me posiciono o acá, vuelvo a tener, ¿sí? Vamos a sacar estos renglones para que se vea. Bueno, esa es la gran diferencia de el cortar y el copiar. El cortar traslada un texto hacia otro lugar y el copiar lo copia cuantas veces yo lo necesite, ¿sí? Bueno, supongamos que yo a todas estas, Eugenia, Gema, les voy a dar color. Entonces voy a decir que todo ese texto es de color rojo y le voy a decir que es negrito. Rojo negrito. Rojo con gordito, digamos, con más rellenito. Eso significa el negrito.
Bueno, yo ahí le apliqué dos formatos a mi texto, el color y el grosor, ¿sí? Esos dos formatos yo los quiero replicar cada vez que yo copie esa palabra o ese renglón o lo que yo necesito. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte del texto y le voy a decir copiar. Y quiero replicarlo acá, en este texto, y le voy a decir, me voy a ir al pegado, pero ya no le voy a dar el pegado clásico acá sobre la carpetita de portapapeles. Le voy a dar a la flechita abajo. Y ahí están las opciones de pegado. Mantener el formato original, combinar formato y mantener solo texto. Si yo le digo mantener solo texto, ¿sí? Me copia el texto. No respeta que la fuente es roja y que está más gruesita. Si yo le pongo que combine el formato, ¿sí? ¿Qué hace? Me mantiene uno de los formatos, en este caso el relleno de la fuente, pero no me la deja en color. Y el otro caso, el primero, que es mantener el formato de origen. Entonces yo ahí traigo un formato definido, predeterminado, hacia otro lado. O sea, elijo copiarlo así. Me daba las otras opciones, pero también tengo la opción de copiarlo tal cual venía, o como el original. Y el original en un principio fue así. Eso es el copiar formato, el copiar con distintas alternativas de formato, ¿sí? Después vamos a ver este icono que dice copiar formato. Este icono es como una escobita, que le solemos llamar nosotros con el profe, o como un resaltador, no sé, pero escobita viene mejor. ¿Qué me va a hacer esto? Me va a copiar, ¿sí? Como bien dice, el formato que yo le dé a algo en otro texto. Por ejemplo, como decíamos, estas letras son de color rojo y son más gruesas. Entonces yo ahí le voy a aplicar un clic en formato y automáticamente me aparece el cursor como una escobita. Entonces yo le voy a decir que copie ese formato de color rojo con letra más gruesita en esta palabra, en guardar. ¿Sí? Voy seleccionando o barriendo todo el texto que yo quiera copiar el formato. ¿Sí? Para eso me sirve el copiar formato, para trasladar formatos de un lado a otro. Por ejemplo, si yo quiero que todo este formato de rojo y gruesito pase a todo esto, yo voy a tener que hacer doble clic o que pase a todas las palabras gema que no estén así, con ese formato. Entonces yo voy a hacer doble clic y aparece la escobita. Cuando aparece la escobita voy a empezar a barrer y sigue la escobita. Todas las palabras gema para darle ese formato de origen, digamos. ¿Sí? Cuando yo hago doble clic, la escobita se mantiene y yo puedo aplicar el formato donde yo quiera. ¿Sí? En cambio, cuando yo hago un solo clic, la escobita la puedo usar una sola vez. ¿Sí? Una sola vez se desapareció. En cambio, si yo hago doble clic, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene hasta, y la puedo usar en donde yo quiera. Hasta la puedo usar en esta letra nada más. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, esos 3 puntos son para el bloque de portapapeles.
Cuando yo hago acá, ¿vieron cuando nosotros cortamos? Por ejemplo, esto. Se desapareció, se borró, decíamos nosotros. Pero yo hago acá y eso está acá, en esta bandejita de portapapeles, le suelo llamar yo. Es como una bandejita que me da dando como el historial de mi actividad en el documento. Entonces acá aparece lo que supuestamente se había borrado o eliminado. ¿Sí? Es como si yo acá, por ejemplo, copio, aparece otra. Si yo acá copio solamente esto, aparece otra restricción o actividad, ¿sí? Entonces yo si acá necesito otro Eugenia, vengo y pego. Si acá yo necesito otro Eugenia Gema, vengo y pego. Y así sucesivamente. Generalmente no es muy usado porque no se acostumbran a usarlo, pero sí tiene alguna utilidad cuando tienen muchas cosas para volver a realizarlas, digamos. Pero todo lo que se corta va acá y todo lo que se copia también va acá. ¿Sí? Bueno. Después de eso, nos vamos a ir al bloque fuente. Este bloque es muy entretenido para todos, ¿sí? Y es en donde yo voy a empezar a jugar un poco más independientemente, o sea, a lo que me refiero de que no es necesario que estemos nosotros particularmente enseñándoles cada uno de los iconos para que ustedes vayan aprendiendo, sino que nosotros podemos darles la iniciativa y ustedes pueden jugar bastante solos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, cada vez que nosotros escribimos, por defecto, todos los documentos se abren en una fuente determinada. En este caso es Calibri, y eso va a depender mucho de las versiones que hay del aplicativo Word, porque hay versiones 2007, 2013, 2016, etcétera, etcétera. En esta última versión tenemos la letra Calibri como por defecto, pero yo puedo usar otro tipo de letra. Y por defecto también vienen cargadas en mis documentos, en el aplicativo Word, todo este tipo de letras. Todos estos. Y están están en orden alfabético. ¿Sí? Pero primero hace un bloque de búsquedas en donde pone las fuentes por defecto, después pone todas las fuentes y hay a veces que pone otro bloque de todas las más usadas o recientemente. Si ven ahí, yo voy a seleccionar esta parte. Yo voy pasando el cursor y se me va cambiando a la letra que yo vaya eligiendo. Es como una vista previa de cómo va a quedar mi texto en cada una de las letras. Si ven, esa no se entiende nada. Yo no supiera que diría ahí Eugenia Gem. Acá está la famosa letra de barras. Si observan ahí, a ver, voy a aumentar un poquito acá. Que esa no me acuerdo si yo la había instalado o la tengo que haber instalado. Si ven ahí abajo, son las letras comunes y arriba esas líneas, una cantidad de líneas representa la E, otra cantidad de líneas representa la U. Si ustedes necesitan algún tipo de letras, también las pueden descargar e instalar por internet. ¿Sí? No se queden con que solamente yo puedo usar estas, ¿sí? El que necesite alguna letra o hacer alguna instalación precisa, lo podemos ver, lo puede consultar para darle una manito, ¿sí? Bueno, así un vistazo general de todos los tipos de letras que hay.
o fuentes, conocido como fuente, porque en inglés se conoce más como fuente, el nombre de la fuente en vez del nombre de la letra, ¿sí? Por si no llegan a encontrar como nombre de letra. Después de eso tenemos el tamaño, ¿sí? El tamaño de la fuente. Esta fuente te da una serie predeterminada del más chiquitito, que es un número 8, y yo puedo ir agrandando la fuente a mi tamaño. Si han observado, da como tamaños predeterminados, ¿sí? Que vienen así como por defecto, como les digo. Pero ¿qué pasa si yo le digo, yo necesito un tamaño 15? Y estoy observando que el tamaño 15 no lo tengo. No me tengo que desesperar porque yo puedo hacer un clic acá y editar ese número y ponerle 15. Y luego que coloco manualmente el número, le hago un enter y automáticamente la compu conoce ese tamaño y le coloca el tamaño a la letra. También puede ser un 13. Siempre tengo que hacer un clic y cambiar con un enter. Un 17. Generalmente si observamos, los por defecto son números pares, ¿sí? Quiere decir que ahí podemos nosotros pedir un número impar, ¿sí? Para que no usen lo que viene por defecto, sino que aprendan que no solamente puedo usar esto, ¿sí? Después tenemos los iconos estos que son de aumentar y disminuir también sobre el tamaño de la fuente. Si yo no quiero desplegar, pero sí voy a disminuir o aumentar, en este caso, como tienen la flechita hacia arriba es de aumento, y va aumentando según estos saltos, digamos, ¿sí? Bueno, después tengo el contrario, el disminuir, ¿sí? Después tenemos esta parte donde me da distintos tipos de oraciones para darles distintos formatos, o por ejemplo hay a veces que nosotros copiamos textos de internet y al copiarlos en el documento nos altera mucho el tamaño, o la edición, o algunas letras, algunos símbolos, ¿sí? Y en eso también nos puede alterar los tipos de mayúsculas, ¿sí? No, capaz que no me ponga en una oración la mayúscula, que duplique puntos, etcétera, etcétera. Si yo estoy trabajando con texto de internet, tienen que tener mucho cuidado eso, porque generalmente lo tienen que editar casi por completo, en algunos casos, ¿sí? Entonces, esta herramienta, este botoncito, me va a permitir hacer algunas correcciones ya por defecto. Uno dice tipo de oración. Si yo acá, a ver, si yo tengo una oración que no tiene, ahí automáticamente ya me la está marcando como un error. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, y además porque está en el comienzo del texto. Entonces yo la selecciono y le digo que le dé el formato tipo oración. Entonces automáticamente me pone en mayúscula la primera letra de la oración. Otro de los casos es poner todo en minúscula. Entonces las dos E de mi nombre vuelven a ser minúscula. El caso contrario, todo a mayúscula. Lo hace solo, han visto, 2 clics y lo hace automáticamente. No es necesario que yo vuelva a escribir todo el texto en mayúscula. Este es poco usado, pero generalmente usado en los títulos, de poner una mayúscula en cada una de las palabras, ¿sí?
Después tenemos el alternar mayúsculas con minúsculas. En este caso, lo que está en minúscula se me va a transformar en mayúscula y lo que está en mayúscula se me va a transformar en minúscula, ¿sí? Así como lo observan. También estas cosas son en algún caso particular que lo usemos, pero bueno, está la facilidad de la herramienta de hacerlo automáticamente, porque bueno, en este caso yo estoy trabajando con 3 palabras, imagínense en documentos de 30, 60, 100 hojas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Después tenemos esta opción de borrar todo formato, que en este caso, en la selección que yo he hecho, lo va a dejar tal cual fue el origen, ¿sí? Si yo le doy aquí clic, si ven, acá tenemos, por ejemplo, debe sacar el color rojo, ¿sí? Uno de los formatos que puse, el color rojo. Entonces yo presionando acá, va a borrar ese formato y todos los que tenga de lo que yo seleccione, ¿sí? Y automáticamente me sacó el color rojo de la oración y además le sacó el negrita y además la trasladó al principio, como yo lo tenía, trabajando en la parte izquierda de la hoja. Ese sería el borrar formato. Bueno, ¿cómo le voy a dar formato a estas letras? Con estas particularidades. Con que sea negrita, como dije, más gruesita. Si yo tengo un tamaño más grande, es como una combinación de formatos, ¿vieron? Yo tengo más grande, más negrita o más gruesa, se me ve la letra. Tengo la otra opción de formato de mi texto en cursiva, que hace una inclinación de todo el documento, todo el título, el famoso subrayado, ¿sí? Donde haciéndole el subrayado tienes más de una opción, donde hacemos un clic y nos puede dar un subrayado doble, un subrayado más potente, más grueso, un subrayado en línea de puntos, en línea de guiones, guiones y puntos, guiones, puntos, punto, el subrayado ondulado, el famoso ondulado, ¿sí? Y yo también le puedo dar, por ejemplo, si quedo acá en el subrayado ondulado, vamos a dar un poco más de... Acá le vamos a poner... acá, ¿sí? Para que no nos muestre el error. Tengo el subrayado y le voy a decir que a ese subrayado le pongo un color, por ejemplo, verde. O verde. No se ve mucho. A ver este verde. No hay. ¿Sí? También tengo la opción de darle más subrayados, otros distintos, donde le puedo dar el subrayado doble. Ya aparecen las 2 líneas de subrayado doble. Siempre cuando quiero más configuraciones me voy ahí a más subrayado. La flechita, clic, más subrayados. ¿Sí? Entonces acá podemos darle también algunas configuraciones a la fuente de más grande. Y en conjunto con el subrayado también se modifica. ¿Sí? Bueno, esa es la función del subrayado. Bueno, después tenemos la opción de tachado. Yo, por ejemplo, voy a cometer un error ortográfico. Entonces yo vengo y un compañero me pasa un trabajo para corregir. Entonces vengo y le veo este error ortográfico, entonces digo, no, esto está mal. Hay que corregirlo. Entonces le digo, ojo, está mal, lo tachemos para que lo corrijamos. O hay a veces que la edición de los archivos
se puede ir tachando a medida que se va haciendo las correcciones correspondientes. Si hay como una versión de corregido entre compañeros, como les decía, un ejemplo de uso del subrayado. ¿Sí? Después tenemos la opción de crear superíndices y subíndices. Esto para señalizarlo, lo señalizan con símbolos matemáticos, porque tenemos x al cuadrado y el x sub 2, ¿sí? Más relacionados están con las matemáticas, por ejemplo, el superíndice. Pero también lo podemos aplicar acá. Porque, por ejemplo, yo quiero que esta parte sea de, a ver, la letra A sea un superíndice. Entonces presiono acá. Y la letra M que sea un subíndice. ¿Vieron? El mismo Word mantiene un renglón predeterminado, ¿sí? Y ellos automáticamente, usando el superíndice y el subíndice, hacen la división de alturas o de bajado en el renglón. Si yo lo hago con, como les digo, con una fórmula matemática, le quiero decir x2, ahí no es x elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es seleccionar este 2 y decirle que haga que esa parte del documento sea superíndice. Entonces ahí sí yo voy a tener un x elevado a la 2. Puedo seguir escribiendo más contenido, ¿sí? En el caso de algunos libros, yo voy a poder tener, qué sé yo, alguna referencia de algún autor, y acá como subíndice, autor 1. Y como subíndice, que quiero que salga el 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algunos libros, salen los pies de página acá abajo. Me va a decir si yo hago un clic ahí o si me voy a la referencia de ese 1, tiene que salir el nombre completo del autor del libro, la editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es muy usado en los, o las notas al pie, que se les suelen llamar en los documentos o en distintos libros, ¿sí? Después, ya terminamos, quedan estos 3. Después vamos a tener esta parte que es el, que también se le llama los iconos de arte o distintos tipos de se me fue el nombre. ¿Qué me va a permitir a mí trabajar los textos? Por ejemplo, voy a seleccionar este, para trabajarlos con ciertos formatos ya predeterminados. Esto les viene muy bien para la generación de títulos. ¿Sí? Yo voy a poder tener un título predeterminado así. Le voy a poder poner más sombras, más reflexión. ¿Sí? Le puedo poner más tamaño. A ver. Le puedo poner mucho uso o distintos formatos ya predeterminados. Y también editar sobre esos formatos, ¿sí? Luminosidad. Esto es pura investigación, así que ahí los invito a que ustedes... Esta parte es muy útil para usarla con los títulos o con las carátulas de los documentos, de los trabajos prácticos. Quedan muy bien presentados, así que aprendiéndola a usar a toda esta parte de efectos, quedan muy lindos los trabajos, ¿sí? Después tenemos el otro icono, que estos dos iconos, el icono del color de la fuente, que es el que hemos visto hace ratito, para darle color a la fuente. Vamos acá a automático y yo puedo ir cambiando el color según mis necesidades.
Yo puedo cambiar todo eso o parte del texto. No significa de que siempre voy a cambiar todo el texto. Acuérdense que siempre tengo que seleccionar e indicarle qué es lo que yo necesito cambiar. ¿Sí? Acá tenemos opciones de más colores, un degradado. Eso se va a ver en el degradado este queda muy bonito, pero se va a ver en títulos, en letras un poco más grandes, ¿sí? Pero bueno, acá también los invito a pura investigación y a pura práctica para poder ver un poco más y hasta armar propios colores propios, digamos, ¿sí? Personalizados. Y esta parte, el otro icono, que es el último, es la parte de resaltado, ¿sí? Es como nuestro clásico resaltador, nada más que digital, así le podemos decir. En este caso está de color amarillo. Si yo hago un clic acá, me ofrece más colores, por ejemplo el celeste, y lo cambia automáticamente, entonces me indica que cada vez que yo haga el resaltado, lo voy a hacer en color celeste. Cuando está activo, observen que es como un lapicito. Entonces yo voy seleccionando y le digo que resalte eso. No cambia el color de mi texto, sí lo va a seguir manteniendo, pero sí lo va a dejar resaltado. Yo puedo resaltar todo el texto, todo el renglón, o parte, o una letra, o varios renglones, ¿sí? Esa es la función del resaltado, tal cual es papel, pero en digital. No sé si tendrán alguna consulta. Ya hemos terminado el bloque de portapapeles, parte de archivo, inicio, portapapeles y fuente. Eso hemos visto todo del documento. No sé si quieren alguna consulta. Si han trabajado alguna vez en Word, han tenido experiencia en el documento. Sería lindo saber para ver cómo estamos con ustedes. Chicos, buenas tardes. En esta parte, si quieren, abran los micrófonos para ir comentando y demás. Y lo otro también que les pedimos es que a medida que la profe vaya desarrollando los contenidos en su compu y vaya compartiéndolos en la pantalla, en la medida de lo posible ustedes váyanlo haciendo o imitando o repitiendo dentro de Sí, su sería bueno compu. que lo vayan trabajando en conjunto Bien, para ahí que hay una tengan alumna que pregunta práctica. el tema del pie de página. El pie de página es un contenido que todavía no hemos visto, encabezado. El pie de página está en el menú insertar, que es el menú que viene después. Lo vamos a ver en profundidad, ¿bien? Al tema del pie y el tema del encabezado. Bien. Perfecto. Bueno, Bueno. chicos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, que anden bien. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego.